hace un par de días, el lunes, y también los últimos puntos finos de la Guardia Nacional que se discute en la Cámara de Diputados. Y más adelante, mesa sobre el Poder Judicial. Estará con nosotros la diputada Mariana Fernández, estará con nosotros Manuel Ayala, para hablar precisamente del tema del Poder Judicial y cómo reformarlo para hacer un Poder Judicial más eficiente y que rinda cuentas a los ciudadanos. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 6 minutos, WhatsApp 33 18 80 76 41, Twitter @Zona 3 Noticias y misma cuenta en Facebook. Augusto Chacón es director de Jalisco Cómo Vamos y está con nosotros como cada miércoles. Augusto, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, un gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Se abrió el debate sobre la sociedad civil a nivel nacional. Sí. Lo protagoniza el presidente, y lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que en términos generales la utilización del concepto sociedad civil, digamos que esconde otros intereses, sobre todo intereses de poderes fácticos en México. ¿Coincides con esta visión? Con lo que no coincido es con la generalización. Me parece que sí podríamos identificar intereses de poderes fácticos, que también habría que matizar eso, porque desde el momento en el que sabemos los empresarios o los grupos de empresarios que están detrás de una organización civil, pues eso de fácticos ya queda un poco al margen porque se hacen visibles en automático. Los fácticos en que no son electos, ¿no? Sí. Son de hecho. Pero ahí por su llegamos, economía, por su, ¿no? A partir de eso llegamos a la expresión del presidente de no podemos tener un gobierno paralelo. ¿Por qué no? No, él tiene el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo tienen funciones muy precisas y la sociedad civil hace lo suyo y no mientras no esté prohibido y no lo reemplaza. Al contrario, me parece que si algo han aportado las grandes organizaciones que dependen de empresarios es que la interlocución con los gobiernos y la sociedad civil se incrementó, a veces para bien, a veces para seguir manteniendo el derecho de picaporte, que para ciertos empresarios ha sido muy importante poder abrir la puerta de la oficina del poderoso cuando algo se le ocurra, pero a final de cuentas, por ejemplo, alrededor de los sistemas anticorrupción, nos articulamos sociedad civil, academia, empresarios, y eso me parece que fue magnífico para el país. Los resultados todavía no son los que queremos, pero el diálogo queda ahí. Respecto a las transferencias de dinero a organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues eso sin duda es una función exclusiva del gobierno de la República o de los gobiernos de los estados que tendrán que modular. Pero otra vez el machete, ¿no? Claro. O sea, una cosa es el bisturí, claro, y decir, pues aquí tenemos que analizar el gasto, aquí creemos que no está dando resultados, creemos que las transferencias para estancias infantiles no están llegando a las familias, a las niñas, a los niños, y otra cosa es decir, todo para afuera. De acuerdo. Ahora sí que ya no es borrón y cuenta nueva, es borrón y desaparición. De acuerdo. Y contrasta con uno de los primeros decretos de Barack Obama en su primera administración, hacia 2009, que él instruyó al gobierno federal de Estados Unidos que aquellos programas sociales que pudieran ser mejor servidos o donde se encontrara sociedad civil ya haciéndolo, se hiciera con ellos, porque es más rápido, más barato, porque no tienen que pagar conocen una el gran campo, burocracia, ¿no? El terreno. Tienen legitimidad, por supuesto, hay organizaciones que no, pero hay una buena mayoría que sí. Y aquí contrasta diciendo, ahora lo vamos a hacer de manera directa. Llama la atención un gobierno de izquierda que se va directo a los individuos y que no crea instituciones, que no fortalece instituciones. Eso es muy neoliberal. Es hiper neoliberal, por más que no le guste el término, pero ya sabemos que el presidente de la República tiene su propio
breviario y su propio diccionario de ciencia política, y lo que para la izquierda no es para todos, y lo que para él es sociedad civil no lo es para todos, y lo que es un gobierno paralelo para él, por supuesto, no lo es para todos. Sin eso que él llama, y es una interpretación libre porque jamás tampoco explica sus conceptos, sin ese gobierno paralelo, muchísimas cosas en el país no estarían más o menos salvaguardadas. Pensemos en temas medioambientales, ¿qué hubiera sido de la tortuga marina sin la intervención de la sociedad civil? Pensemos en la atención de salud a personas con discapacidad, en buena medida se hace con la sociedad civil. Así que, como tú dices, sacar el machete, además un machete mal afilado, ni siquiera de los buenos cañeros, un machete que corta lastimando, no vamos a llegar a ningún lado. Que eso no quita que haya habido un uso político del término sociedad civil, y que algunos intereses que no pueden aparecer, pero que quieren tener cierta legitimidad, hablen desde la sociedad civil, cuando en realidad están defendiendo un cierto proyecto político, unas ciertas ideas económicas, una forma de entender la educación pública, la salud pública. Es decir, sí existe también eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea denostable el 100% del ejercicio de la sociedad civil, ¿no? Así es, pero eso sucede aquí y en todas partes, ¿no? En Estados Unidos existen los think tanks, también financiados por los más ricos, que tienen una voz cantante, pero todo el mundo sabe a qué juegan. Creo que bastante buen servicio brindaría el gobierno de la República si transparentara cómo es esa relación con las grandes organizaciones de la sociedad civil, y no pasa nada. Si solo por ver a unos los ve a todos, corremos muchos riesgos. Ahora, desde la sociedad civil aguerrida, que se la juega con seguridad, con derechos humanos, con movilidad, con protección al peatón, con movimientos ciclistas y medio ambiente, etcétera, etcétera, es denostada por el gobierno, pues de eso se trata. Justamente la sociedad civil nace a contrapelo de los gobiernos. Así que aquella sociedad civil honesta... Es natural que no le guste. A Peña tampoco le gustaba, nada más que Peña no lo decía. O no lo decía tan claro. Eso que comentas es muy pertinente. Venimos de 3 sexenios, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Los de la democratización. En donde fueron muy, muy tímidos para defender los asuntos del gobierno, ni bien ni mal. Sí. Y ahora tenemos un presidente muy poderoso, con una gran aceptación social, que compite en eso con la sociedad civil. Ahí está el asunto, es un choque de legitimidades. Así es. Entonces, él sí puede dar... se siente con la libertad de dar un golpe sobre la mesa, de hacer un corte vasto. Y decir, ustedes, sociedad civil, son sistema. Ustedes están alineados al status quo y son conservadores. Claro, tanto como él, pero él le cuesta mucho trabajo ver la viga en el propio ojo. Cuando se le dificulta la evaluación de Pemex, luego de que internacionalmente evalúan su plan de rescate, 3 días después recurre a los más grandes empresarios en una multitud impresionante, mostrando el músculo de la presidencia para mandar un mensaje al mundo diciendo, no, estoy muy bien con el mundo empresarial. Vamos unidos. Es decir, juega exactamente igual. Aunque fíjate que yo sí creo, Augusto, que la presidencia, a pesar de parecer muy contundente, muy firme, recula más y corrige más de lo que de pronto parece en el debate público. Es decir, de pronto sabemos, no sé, se cancelan los apoyos, por ejemplo, que pasó el fin de semana pasado, los apoyos a mujeres víctimas de violencia de género, que era un escándalo eso. O sea, en un país con lo que nos está pasando es un escándalo que se suspendan, incluso que se recorten los recursos. Un día después se había reculado y dijeron que no, que se iba a ampliar. Guardia Nacional, se hizo el saque. Estaba clara la posición del presidente, que era militarizar la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, pero al final llegan los cambios y va a pasar así por la Cámara de Diputados. Creo que, a pesar de que de pronto parece un discurso con mucha firmeza y contundencia, creo que esta presidencia sí tiene capacidad, o ha mostrado capacidad para recular en algunos temas. Sí, eso debemos reconocerlo, porque tendría el poder para mantenerse en sus 13. Y montarse no lo hace. En su macho y vámonos para adelante, ¿no? Y no lo hace, pero también podemos identificar muchísimas decisiones por falta de información para el presidente, y ellos mismos lo han reconocido. Sí. Es que el presidente no tiene la información, es que el presidente no sabía. Está muy bien recular. Es más complejo de lo que pensamos, ¿no? Sí. Está muy bien recular, pero me parece que con la prudencia discursiva, decir, no podemos meter todo en el mismo paquete, que podría caber lo que desde el otro lado hacemos también constantemente. Todos los políticos son unos bandidos. Sabemos que no es así, y que en su caso probablemente no aplique.
Ya no estamos para esas generalizaciones. De lo que sí estamos ciertos en la sociedad civil y en la clase política, en los medios de comunicación, donde se trabaja con honestidad y transparencia, es que para resolver los grandísimos problemas que tenemos no podemos prescindir de nadie. Salvo de los criminales y los corruptos, todos los demás deben ser bienvenidos. Cualquier aportación, en todos los sentidos, es imprescindible para librar esto. Si él cree que a dieta de su músculo, a dieta de su valoración cotidiana de las realidades, ¿cómo vamos a salir? Esta realidad, la que padecemos todos los días, le va a seguir tirando mordidas todos los días y llegará un punto en que recular no basta, llegará un punto en que decir no tuve la información no basta. No basta. Antes de hablar un par de minutos del modelo de transporte público, Augusto, ¿sociedad civil o pueblo? ¿Qué concepto? ¿Son conceptos excluyentes? ¿Señalan cosas distintas? Porque decía el presidente, a mí no me gusta el concepto sociedad civil, a mí me gusta el concepto pueblo. Bueno, creo que sirven para dos cosas y a sociedad civil le está pasando lo que pasó a pueblo. El concepto pueblo se fue desgastando ante cierta visión de la izquierda durante el siglo XX. Mencionar al pueblo era decir mucho, pero no decir nada. También la derecha, ¿no? La ha utilizado. Pero todos. Así como pueblo, ¿no? Ahora como la sociedad civil está se está heterogéneo ideológicamente, ¿no? El uso que cualquiera le quiera dar. Me parece que depende del contexto. Si estamos hablando de un análisis de la realidad, de actores y agentes políticos específicos, sociedad civil tiene una connotación. Si queremos hablar del Estado mexicano beneficiando a los más, la palabra pueblo refiere sobre todo a grupos vulnerables, sobre todo a quien no tiene acceso a la opinión pública, ni siquiera a la información, y por eso López Obrador, me parece, porque siempre, insisto, especulamos porque no conocemos sus nociones precisas, mete todo en ese paquete, pero para excluir, no para incluir. Y trata de ser los antagonistas. Claro. ¿No? Pero fíjate, yo que eso es creo que lo valioso del término pueblo, que siempre ha sido muy polémico y se ha problematizado muchísimo. Creo que el pueblo, cuando utilizas la palabra pueblo, sí visibilizas exclusiones. O sea, visibilizas al trabajador golpeado por el modelo económico, visibilizas a la mujer que tiene complicaciones para comprar la despensa cada semana, y tal vez el término sociedad civil no suele mostrar ese tipo de exclusiones. Es más, parece más una alusión a clases medias, con posible participación política, con más acceso a educación. Sí creo que hay un sesgo de clase a la hora de hablar tanto de pueblo como sociedad civil. Eso es, y creo que lo podemos ver desde los movimientos de 68. Tanto el de París como, el de Praga un poco menos, y en México. A final de cuentas, lo que va quedando en el imaginario es un movimiento estudiantil, de jóvenes de clase media inconformes, pero la verdad es que tanto en Francia como en México detrás había un movimiento obrero, sobre todo, un poco menos campesino, pero muy fuerte. ¿Qué sucedió en Francia? Que la gran central obrera se vende al sistema y dejan solos a los estudiantes, pero un movimiento mucho más amplio. Y a partir de ahí, esa parte de pueblo que no visibilizamos ni siquiera al narrar la historia, en las historias del 68, todo lo que pasaba con obreros y campesinos quedó subsumido en la revuelta, ya no de los estudiantes, de una decena o dos decenas de estudiantes muy visibles, y así pasamos a esta noción de sociedad civil, haciendo al pueblo un poco al margen, sin pensar que en el caso de México lo de 68 venía como consecuencia de movimientos de enfermeras y doctores en el 65, sí. Y esto venía de movimiento ferrocarrilero en los 50 y campesinos por todas partes, en Chihuahua, el cuartel de Madera, el 23 de septiembre, de ahí sale el nombre de la Liga Comunista. Todo eso lo desaparecemos porque a final de cuentas ese gesto de que la historia la construyen los vencedores se queda ahí. ¿Qué sucedió con el concepto sociedad civil? Que los gobiernos que cooptaron todo eso se sintieron mucho más cómodos con esa noción, en donde inclusive ciertas alas de los partidos políticos cabían. Pero pueblo tiene una función, no debemos de perder de vista a esos viejos sectores que hemos perdido de vista, obreros, que ahora salen con esta emergencia de lo sindical, sí. Campesinos, que necesitamos recuperar cierta autonomía alimentaria y no los estamos viendo porque los metemos en un concepto, sí, muy clase mediero. 2 minutos para el proyecto de movilidad. Augusto, se llama Mi Movilidad, lo que presentó Enrique
Alfaro, hay un análisis muy completo de pues el número de viajes, la satisfacción en el transporte público, el tiempo promedio del que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones que pasa un tapatío en el transporte público, las apuestas tanto en materia de transporte masivo como en reordenamiento de rutas, en rectoría del Estado, bueno, esto de la rectoría del Estado lo he escuchado desde que nací, los tiempos para esto que parecen aparte tiempos ambiciosos, me parece en términos generales para la construcción del proyecto, lo apuntaba si no me recuerdo mal, ayer martes, Diego Petersen en su columna, el transporte es un problema político. Y siempre lo ha sido a mí quien me dice, es que es un problema de gente con batas y científicos que se mete ahí a ver reactivos. No, es un problema de voluntad política y no esto de domar al pulpo, pero sí de crear un modelo de gobernanza en donde el usuario esté ahí presente, donde los transportistas tengan su lugar, pero que el Estado defina las condiciones principales del sistema, ¿no? Lo que tenemos que, me parece que Diego Petersen tiene razón y lo hemos comentado, es un asunto político y en muchos de los temas que estamos padeciendo es un asunto político. El asunto político está dado en este caso por la relación del gobierno con los dueños de concesiones o permisos o ruta empresa o el modelo que sea. Esa relación es la que ha complicado la resolución de las cosas, porque en la tensión negocio, relación política, el que siempre sale por la tangente es el usuario. Y por supuesto, junto con el usuario, el medio ambiente y la calidad de vida y todo lo que, tejido social inclusive, todo lo que tiene que ver con el transporte. El pulpo necesitaremos, como dices, cortarle algunos tentáculos o necesitaremos darnos cuenta que quizá no cabe. En ningún país del mundo el transporte público es negocio. Y aquí todavía no tomamos esa decisión. Que el Estado tiene que pagar una buena parte de eso es clarísimo. Yo insisto con ese ejemplo, no conozco a ningún rico que quiera que le concesionen el metro de Nueva York, porque es deficitario, por supuesto. Sin embargo, rinde un servicio público vital para Nueva York o para Londres o para la Ciudad de México. El metro, sin el metro, no podría funcionar. De hecho, hay estudios que dicen que en el caso del metro de la Ciudad de México, el boleto que uno paga ni siquiera alcanza para las expendedoras del boleto. Así que aquí no hemos llegado a esa decisión. Todavía queremos contemporizar las necesidades de los políticos. Sabemos que el transporte ha sido un gran proveedor de dinero en efectivo para todo lo que en la política se necesita y quienes quieren legítimamente hacer negocio, y digo legítimamente porque eso les ofrecemos, que hagan un negocio, que inviertan una cantidad y que tengan una tasa de retorno. Entre más rápido, mejor. Y esa tasa de retorno está directamente inversamente proporcional a la calidad del servicio. Porque ¿quién paga las consecuencias? Pues malos camiones, mala planeación, correr por las rutas, etcétera, etcétera. Así que la decisión es política. Tenemos un gobernador que tiene un buen capital que podría invertir en esto, que se la podría jugar. Tenemos que ser muy transparentes con los dueños de los camiones y viceversa. Ese negocio tiene que ser muy transparente para saber qué camino tomamos, pero sí, la decisión es política. Me gusta la gobernanza, pero me causó un poquito de temor, un poquito de escozor, que los transportistas están siendo tomados para todo. Están en las mesas, los suben al fideicomiso. Está bien, ahorita parece que es como darle certidumbre, me decía ayer aquí Diego Monraz, pero ojo, recuperar la rectoría del transporte público es también decir, el Estado manda. Claro, el Estado manda en estos temas. Y es interesante esa observación que haces, porque a final de cuentas es una de las nociones y quizá la más visitada sobre política. Política es que estemos todos sentados y todos platiquemos, no necesariamente. Política también es una herramienta de la política, pero no la única. Seguimos con Augusto Chacón. La pregunta de hoy es, ¿qué reformas necesita el Poder Judicial? Vamos a tener una mesa para analizar este tema. A la vuelta presentamos a nuestros invitados. Mensajes, llegando mucha participación con los debates que tuvimos con mi estimado Augusto Chacón sobre sociedad civil y el debate abierto a nivel nacional sobre este concepto y por supuesto sobre el modelo de transporte público que presentó el gobierno de Enrique Alfaro el lunes pasado. Hoy hablamos sobre el Poder Judicial, qué reformas necesita el Poder Judicial en nuestra
entidad. Mariana Fernández, ¿cómo estás? Buenos Muy días. Buenos días, gracias por el espacio. Necesita muchas reformas y nosotros ya estamos empezando por la selección de magistrados en el futuro, que creo que es algo que le urge a este Estado, que nadie tiene acceso a la justicia. Ahorita platicamos del tema. Manuel Ayala es secretario del segundo Tribunal Colegiado Civil del Tercer Circuito, por lo tanto, un hombre del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Fernanda y Augusto. Mariana. Mariana, perdón. Fernández, pero... Fernández, sí, por eso. Y bueno, sí, Augusto Chacón aquí con nosotros. Mariana, explícanos un poco la propuesta que haces para elegir magistrados o magistradas. Actualmente no hay procesos transparentes ni ordenados, se eligen por parte del Congreso del Estado, siempre son muy cuestionables, que si son cuotas políticas, que si reparten entre los partidos políticos las magistraturas. Ahora en esta reforma constitucional se promueve dejar ya directamente en la Constitución un examen de oposición, un examen donde la mitad sea teórico, donde la mitad sea práctico y donde siempre, independientemente de la legislatura que esté, siempre tenga que ser por examen el que pueda llegar alguien a ser magistrado. Creo que es importantísimo que lleguen los mejores, lo vemos en las redes sociales, necesitan que lleguen personas autónomas. Es muy normal que cada caso que llega al Poder Judicial preguntes de quién es este juez, de quién es este magistrado. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso, no? Para hablar con los dueños del circo, como si fueran hilos del poder. Entonces yo creo que el tema tiene que ser de acceso a la justicia. Si hablamos de transformaciones a nivel nacional, de refundaciones a nivel local, sí tenemos que empezar a que cada poder seamos cada día mejores y yo creo que el Poder Judicial se merece ese piso parejo. Lo vemos también en el tema de paridad. Es bien difícil que lleguen mujeres y hay juezas, hay muchas juezas mujeres muy capaces. A la hora de llegar no tienen un político amigo que las haga magistradas, entonces sí necesitamos que sean procesos transparentes, que es arriba de 80, que lleguen los mejores, pero sobre todo que la sociedad participe. O sea, que saquen arriba de 80 en el examen de oposición. En el examen de oposición, que la mitad sea teórico, la otra mitad práctico, con proyecciones de sentencias, que es al final ¿Quién lo que van a elabora hacer. el examen? El examen estará elaborado por las universidades públicas y privadas, todas las que deciden aportar, las cámaras empresariales, los organismos de la sociedad civil, y no solamente la elaboración, es la calificación del examen, que sea vía electrónica, que estén ahí todos presentes. Hay procesos como el ITEI, como el Auditor Superior del Estado, que se dieron muy bien, estaban ahí medios de comunicación, están organismos vigilantes del proceso, porque tenemos que dar certezas en que no sea solamente una universidad el que haga los exámenes, sino todas las que quieran participar, que sea opción múltiple y que sobre todo tampoco no se juegue con las convocatorias, Enrique. Ahorita pasa que si no va el que tú querías, si no pasa el examen el que tú querías, se truena la convocatoria en el Pleno, se necesita 2/3 partes, 26 votos más o menos de los 38 diputados que somos, entonces pasa que si no llega el gallo de alguien, pues no hay 2/3 Ahorita partes no hay en el examen Pleno. de oposición, ahorita que es una entrevista. Pues son entrevistas, pero al final pues en una entrevista tú puedes decir que uno fue el mejor y yo puedo decir que el otro, entonces eso finalmente no nos da certezas. Universidades, ONGs y testigos sociales, por lo que viene la Y iniciativa. el sistema anticorrupción también Y da el comité dictamen de de idoneidad participación. y de probidad, que es importante que lleguen también gente honesta al Poder Judicial. Y los que pasan de 80 y reúnen los distintos criterios que marca la ley, También la entrevista sigue para que la gente pueda ver. pasan a ser votados se hace un dictamen y pasan a ser votados Y en el al caso Pleno. que nadie tenga 2/3 partes, que es lo que sucede cuando no llegan los preferidos, se vota diferente en el Pleno y lo que vamos a hacer es que en la tercera ronda, si no hay un acuerdo por el mejor perfil, se va a insacular a los 3 mejores promedios. Manuel Ayala, ¿cómo ves este tema del examen de oposición? Pues a mí me parece sumamente interesante y sobre todo que ilusiona mucho que Jalisco por fin tome en serio esta cuestión de la reforma judicial. Porque nada más, para ponerse un poquito en antecedentes, ha habido muchas iniciativas que se han quedado ahí en el Congreso, pero ojalá que esta sea la excepción. El Sistema Nacional Anticorrupción ya hizo una recomendación que no es vinculante en abril del año pasado, donde ponía énfasis en que exactamente más o menos en lo que dice Mariana, ¿no? Que se tome como referencia el sistema que tiene el Poder Judicial Federal para la designación de jueces y magistrados. Es una recomendación que es desalentador que uno ve las referencias que da el mismo Sistema Nacional Anticorrupción, donde el 69% de las legislaturas del país pues hicieron caso omiso a esa recomendación, ¿no? Entre ellas Jalisco. Pero qué bueno que ahora se retome el tema. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. Sí. Creo que el énfasis que se debe poner en la reforma del Poder Judicial es quién llega a esos exámenes. Creo que es un paso enorme que se empiece a ver que debe haber parámetros dentro del sistema político para poder elegirlos y que no sea a través de amparos, ¿no? Como pasaba que se designa uno y están amparos y hay unos que están ahí dando lata con sus amparos, ¿no? Yo creo que aquí es hacerse cargo el sistema político de que finalmente es una decisión política, como lo dijo la Corte
en los precedentes que O sea, resolvió para ti, últimamente. dices, Manuel, es bueno que el Congreso siga siendo Sí, el que elige a los magistrados. Exacto, porque- Porque hay otros países, tú lo sabes, sí. que sí, es sí, el sí. propio Poder Judicial el que Ujú. elige a Sí. sus jueces. Yo a creo sus- que no, porque depende. Por ejemplo, aquí estamos hablando del máximo tribunal del Estado. Es como el equivalente al máximo tribunal del país, ¿no? Que es la Corte, que lo decide el Senado, ¿no? Aquí debe ser obviamente el Congreso quien lo debe hacer. Pero yo voy un poquito más allá. A mí me llama mucho la atención de la iniciativa que se trata de profesionalizar la designación. Eso es algo muy importante. Pero yo creo que aprovechando estos aires de refundación, de transformación del país y del Estado. Porque hasta el momento está en aires, Sí, nada más. exacto. Sí, sí, Hasta el sí. momento está en aires, por Dios. creo- Lo el definió aroma. muy bien, Manuel. El aroma, aroma. sí. Pero yo creo que hay que tomarle la palabra. De hecho, yo en mis clases que doy también, yo hago muchas bromas de esto de que yo soy un pesimista de muchos de estos tipos de iniciativas, pero creo que ahorita las condiciones están dadas. ¿Para qué? Para que estas reformas no nomás quedemos ahorita en la cuestión de la designación. Creo que lo más preocupante es quién está en los perfiles, porque podemos llevar muchos exámenes, pueden pasar el examen, pero ¿cómo hacemos llegar buenos perfiles a los exámenes? A ver, ahorita problematizamos sobre esa idea. Augusto. A mí la iniciativa me gusta, me parece que pone el acento en uno de los problemas que en ciencia política, tú sabes más, Enrique, se denomina no hay mayate sin su hilo. Cortar ese hilo será muy importante, la propuesta va en ese sentido, transparentar es muy importante. Manuel lo pone todavía un poco más afuera, es decir, no solo quién, el mecanismo, sino quién participa en el mecanismo. Y yo me voy a la otra parte. Si tenemos buenos magistrados y buenos jueces, ¿a qué caldo de cultivo los estamos inoculando? Podemos tener... ¿A dónde los metemos? ¿A dónde los metemos? Si el Papa, y es una exageración, pero pongamos al Papa como ejemplo, aceptara ser magistrado, si tuviera los merecimientos, y lo insertamos en el todo del Poder Judicial como está ahorita, seguramente su labor se estaría un poco como lo que está enfrentando con la pederastia. Sale menos jesuitas, digamos, del Exactamente. asunto. Entonces, también hay que hacer una labor de visibilización, de limpieza interna en el Poder Judicial y también de rescatar lo bueno que sí sucede en el Poder Judicial. Estamos en el punto de llegar a satanizarlo completamente, a usar este machete que decíamos hacia un lado, y me parece que quizá haya buenas señales que podamos rescatar y recomponerlo, tanto en la puerta de entrada como en donde van a hacer su trabajo y sobre todo en la salida. Que haya justicia y que ésta sea transparente y sobre todo accesible para todos sin costo extra, porque ese es uno de los asuntos. Jalisco, como vamos, y el ITESO, la Universidad de Guadalajara, la UNIVA, la Universidad Panamericana, tenemos un tiempo trabajando con el presidente del Supremo Tribunal, tú lo sabes, Enrique, viendo de qué manera podemos observar pero intervenir. Señalar lo que es necesario mejorar, pero al mismo tiempo señalar lo que los otros poderes necesitan aportar al Poder Judicial, empezando por ejemplo con presupuesto. Lana. Y eso seguramente se hará visible. No ha sido sencillo porque el Poder Judicial no está acostumbrado a que lo mires con intensidad, no está acostumbrado a que digas las cosas. Ahora hay un presidente que se arremanga, se sienta con los académicos de estas universidades y trabaja, y esperamos pronto ver los frutos de eso, pero tampoco podemos esperar mucho. Los tiempos en política en México se están acortando. Los medianos plazos son de 1 año y los largos plazos son de 2. Así que no podemos darnos más porque el estado de inseguridad, el estado de indefensión, la merma en la inversión tiene muchísimo que ver con el estado que guarda nuestro proveer justicia. Marina Fernández, sobre el proceso, entonces, para entender bien, examen de oposición, entrevista, supongo que análisis del currículum vitae, general, inclusión de universidades, ONGs, testigos, se llega a un número, vamos a decir, 9 o 10 magistradas y magistrados que pueden ser susceptibles de ser electos. ¿Qué pasa ahí? ¿Se vota en el Pleno? ¿Se decide en el Pleno? Porque eso también podría llevar a cuotas. ¿Por qué no mejor apostar por un modelo de insaculación o de sorteo? Bueno, la insaculación viene, el Congreso de Legión es totalmente político, sí es un ente político, hay 7 fuerzas políticas tomando decisiones. Yo creo que sí nos obliga a tener un acuerdo del mejor perfil para que no
se vaya una Pero el insaculación. acuerdo del mejor perfil es, va a tal partido político y le dice a ese perfil, oye, yo te apoyo, y ahí ya abres el canal de Creo que ahí comunicación. tienes y de que medir no subordinación. solamente el tema de lo académico que haya sacado el más de 80, sino cómo le fue la entrevista, su propia trayectoria. La proyección de sentencia es importantísimo. Habrá un jurado que esté viendo cómo proyecta la sentencia, no si la da a favor o en contra, sino cómo está proyectando una sentencia. Entonces lo que nosotros hacemos es, si no hay un acuerdo, sí sea un tema de insaculación a los 3 mejores promedios. Puede ser hasta 5, pues, que muchos hayan sacado la misma calificación, pero sí nos va a obligar a tener mejores perfiles. Enrique, tú recordarás como legislaturas que se metían hasta las personas que hacían favor de manejarles a los diputados. O sea, Bueno, se ha hablado de que se vendían. Yo nunca he visto una prueba. Nunca he visto una prueba realmente y por eso no lo puedo afirmar categóricamente. Hay partidos que decían que meten cuates, que otros que dicen que las pesos. venden. Entonces, si a ti te vende una magistratura en 3, 4, 5 millones de pesos, ¿qué tienes que hacer para haberla pagado? Entonces, en este tema, sí es que lleguen los mejores, que lleguen autónomos, porque si no, después a los 7 años que se les acaba y que tienen que volver a ratificarse por otros 10, llegan otra vez con el Congreso del Estado y les piden, oye, dame 2/3 partes para ratificarme por otros 10 años. Aquí también se hace una modificación en la Constitución que sea con mayoría simple o las 2/3 partes de la no ratificación, para que no sea volver a acordar con los entes políticos y sí apostar a la trayectoria. No es una ley que agreda al Poder Judicial, al revés, le apuesta mucho a la trayectoria, porque yo creo que todos los que somos abogados, Enrique, soñamos con estar a lo mejor en algún poder. Y lo que sí soñamos es que valga el servicio civil de carrera, que si empezaste sacando copias en el Congreso, en el Poder Judicial, te fuiste actuario, secretario, sueñas con llegar a lo más alto. En el Congreso ya empezamos con el servicio civil de carrera para todos los que quieran ser directores, gente que lleve 20, 30 años siendo asesores en el Congreso, y así tenemos que ir todos para que sí haya esa formación. Nosotros en la Constitución quisimos poner que preferentemente carrera judicial, cuando la Constitución Federal nos dice que sea un abogado con trayectoria o del propio Poder Judicial. Entonces no pudimos que en la Constitución local ponerle preferentemente de Poder Judicial, pero claro que hay que dar preferencia a la gente que tiene trayectoria en el Poder Judicial. Vamos al corte, participa con nosotros al 33 18 80 76 41. ¿Qué reformas propondrías al Poder Judicial? Zona 3. Todo un plus en el 91. 9 de la mañana con 43 minutos. Estamos en mesa discutiendo qué hacer con el Poder Judicial y retomo lo que decía Manuel Ayala. Ahorita que estamos en los aires de refundación y 4T, pues vale la pena empezar a discutir todas las instituciones que forman el Estado. Platicado con Manuel Ayala, secretario del Segundo Tribunal Colegiado Civil del Tercer Circuito aquí en Jalisco, con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Como Vamos, y con la diputada Mariana Fernández. Está el tema, Manuel, de la corrupción. ¿Qué se puede hacer para combatir la corrupción que existe al interior del Poder Judicial? Y si crees que hay un vínculo directo con las designaciones, es decir, que buena parte del problema de corrupción del Poder Judicial tiene que ver con las designaciones partidizadas o que hacen algunos poderes fácticos. Yo creo que no hay un hilo directo e inmediato. Yo creo que sería muy osado decir eso sin pruebas, ¿no? Sin una cuestión tajante, pero yo creo que la solución es más fácil de lo que creemos, que se haga uso de los mecanismos que ya hay, que haya voluntad y haya seguimiento, porque tenemos un Consejo de la Judicatura que tiene mecanismos para revisar a los jueces, tenemos contralorías que revisan el presupuesto, cómo se ejerce, pero creo que no hay la voluntad. Ahí es donde hay que poner el énfasis. Yo creo que no es necesaria más normas, o sea, no es necesario más mecanismos, inventar más leyes, sobre todo más organismos, porque creo que hay una tendencia a crear OPLES para todo, crear organismos centralizados para todo, pero tenemos contralorías, tenemos visitadurías. Por ejemplo, es alarmante que no se tenga una estadística de verdad fehaciente de cada juzgado, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres revisar ahorita cuál es la existencia de un juzgado, es difícil llegar a ese dato. Es un duro. poder opaco, ¿no? Exacto. El Entonces, general por judicial. Pero tienen visitaduría, la ley orgánica establece las sanciones para ese tipo de cosas, para la cuestión de disciplina. O sea, hay que aplicarlo. Ahora tenemos rendición de declaración patrimonial. Entonces creo que los mecanismos ahí están, solo hay que utilizarlos. Ahora, esta es, no sé, tú estás todos los días en el Poder Judicial, pero la llamada, el picaporte de los políticos con los jueces y con los magistrados es un problema muy grave. Es decir, tengo tal bronca y le llaman al juez y le dicen, oye,
échame la mano para que la sentencia salga con estos puntos en específico. ¿Es un problema grave, generalizado en el Poder Judicial? Yo creo que no es generalizado. Sería, y creo que yo ahí sí, por mi propia experiencia, yo puedo decirte que no es generalizado. Hay, como decía Augusto, hay muchos elementos, y yo creo que la mayoría, hablando tanto del fuero común como federal, muy buenos, pero sí hay ese problema. Claro que lo hay, sería esconder, pero creo que la manera de verlo es asumir toda nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Como decía Saramago, así como enfatizamos o reclamamos nuestros derechos, también hay que reclamar nuestras obligaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Pues el abogado que se da cuenta de eso, que lo denuncie. La visitaduría que le llegue esa queja, que le dé trámite. El diputado que se encuentra un tema de eso, si sabe que intervino otro diputado en eso, pues que lo denuncie, ¿no? Y que hay esos mecanismos, porque si todos jugamos a exigir justicia, pues va a estar esto muy bonito, pero nunca vamos a avanzar. Entonces, yo creo que no es generalizado, y luego hay que hacer la revisión de las sentencias. A mí me alarma mucho que podemos debatir mucho sobre el Poder Judicial, pero vamos viendo las sentencias. Si ese caso se señala por una cuestión de ese tipo, de injerencia, revisemos las sentencias, veamos qué es acorde o no con el aspecto jurídico, y ahí notaremos si hubo injerencia o no. Que ahí también, Augusto, el periodismo juega un papel fundamental, y bueno, muchísimos años en que los medios de comunicación ya no tienen ni siquiera reporteros en la fuente del Poder Judicial. O Claro. sea, en el Congreso estamos todos los días presentes, con información todos los días, nos metemos a analizar las iniciativas, los dictámenes, los trabajos de comisión, y en el Poder Judicial nada, es como si los hubiéramos dejado autogobernarse, digamos. Claro. De hecho, en conversación con Mariana, recordábamos viejos tiempos del Poder Legislativo, que era terrible. Hemos avanzado. Y en el Ejecutivo no se diga, que es el que tiene la lupa más grande. Todos estamos de acuerdo, y me parece que ante el régimen que vivimos a escala federal, en que los pesos y los contrapesos son muy importantes. Pero no solo hay que dejarlo a escala de discurso. Si el Poder Judicial no toma las medidas que ahorita Manuel acaba de poner en evidencia por sí mismo, los otros dos poderes van a intervenir. Y entonces la opinión pública lo vamos a ver muy sano, porque es necesario transparentar al Poder Judicial, aunque haya cierta merma de autonomía. Pero esa autonomía no solo debe estar inscrita con letras de oro en la Carta Magna que nos da sentido, debe ser una palabra actuante. Cómo el Poder Judicial va a hacer un mea culpa y va a empezar a reparar internamente, antes de que los otros poderes, los dos constitucionales, más los medios de comunicación, más la opinión pública, intervengan, y quizá el daño pudiera ser peor que lo que queremos. Augusto, cosas tan simples como el 3 de 3. Claro. O sea, todos los magistrados tendrían que prestar su 3 de 3, pero y los así que de forma aspiraran, que obligatoria. estuvieran Y los que elegibles aspiraran, también, para saber ¿no? con cuánto llegan. Esas son las medidas que ya podrían estar tomando para dar señales concretas de que son, en realidad, un poder autónomo y soberano, y que se hacen cargo de la sociedad en la que están viviendo. Ese es uno de los rasgos más graves del Poder Judicial, que parece no ser parte del todo que estamos construyendo, pero también destruyendo. Que dice, nosotros somos otros. Es ¿no? el Y menos se metan. observado, Enrique, es el menos paritario, siempre es de que haya paridad en las candidaturas. Eso te que haya quería paridad en el preguntar, Ejecutivo. Mariana, porque, a ver, de poquito en poquito se ha feminizado el Congreso, con sus caídas, Pues, venidas, pero ya hay más mujeres que antes. Sí, Por ejemplo, empezamos antes- con un 70-30 en los 2000, No, después antes, 60-40, no, hubo un después momento de 4 o 50-50. 5 diputadas, ¿no? Nada más de las 39. Cuando yo fui diputada éramos 8 de 39. O sea, estamos Hubieran hablando del pasado 20%. 20 años para que por cada año un curul nuevo. La siguiente legislatura Sí. conmigo éramos 8, la siguiente era 9. Incluso en el Poder Ejecutivo, con más y menos, pero ahí van Ya entrando ves más jefas de mujeres. gabinete Sí. actualmente. Pero el Poder Judicial, nada. Nada. ¿Qué hacer para feminizar el 5 Poder magistradas hay, 26 magistrados hombres, 9% de vacantes, no llegamos, o sea, las mujeres en el Poder Judicial no llegan ni al 15%. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay que decirlo, si es un club de Toby, que los políticos hombres decidían a qué cuates hombres les daban las magistraturas. El Club de Toby es un espacio machista, el Poder Judicial. Entonces Machista. era muy sencillo. Hace 10 años que elegíamos magistrados en el Congreso, que a mí me tocó ser diputada, yo recibía muchísimas juezas mujeres mercantiles, familiares, civiles, con trayectorias increíblemente buenas, sin sanciones, sin actas, y era dificilísimo llegar al último nivel, porque siempre había ese techo de cristal, lo tiene un cuate político que las hiciera magistradas. Entonces, esto es importantísimo, las casillas ahorita hay 3 vacantes.
Habrá más, esta legislatura elegirá más o menos 12, 14 magistrados, si no me equivoco, en estos 3 años. Por ahorita esas 3 vacantes pedimos que 2 puedan ser exclusivas de mujeres para ir abatiendo esta discriminación que sea en el primer nivel de las tomas de impartición de justicia. A lo mejor, Enrique, en las propias mesas me dicen, no puede haber 2 exclusivas de mujeres, una exclusiva de mujeres y las otras 2 que se jueguen en igualdad de circunstancias, pero sí tenemos la obligación de hacer una impartición de justicia más paritaria, más de acceso a la justicia también a las impartidoras de justicia. Ahora, perdóname, pero es la realidad. ¿Cuántas mujeres no tienen doctorados en Derecho, maestrías en Derecho? Ya las carreras de Derecho hay más mujeres estudiando. Entonces, que no digan que no es por capacidad, es porque el último nivel de las decisiones más importantes a las mujeres nos cuesta mucho trabajo llegar. Sea una magistratura, sea una alcaldía, sea una gubernatura, siempre es muy, muy difícil. Vamos al corte y regresamos a leer tus mensajes y comentarios. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias. 9:54 a.m, varios comentarios. Nos dice 9485. Enrique, buen día, soy abogado litigante. Víctor Abraham González. Propongo que hagan verdaderos exámenes de oposición a todos los, me dice los jueves, pero me imagino a todos los jueces, porque todos los jueves sería demasiado demandante, ¿no? Que todos los jueves estén haciendo exámenes de oposición y que se publiquen sus resultados. La mañanera del jueves. La mañanera del jueves, un examen de oposición y vámonos a chambearle. Pongo el ejemplo, todos los jueces de control de zona metropolitana fue tan cuestionada su designación, nos pone entre paréntesis dedazo, hay hasta amantes de magistrados que no tienen perfil, pero sí la curvilínea. Espérame, Enrique, ese es un tema bien importante. Aquí se habla de la selección de magistrados, pero lo que queremos es que este procedimiento caiga después a los jueces. Ahorita tenemos una reserva de 160 jueces y las encuestas de Mexicanos contra la Corrupción te dicen que el 80% en Jalisco fueron familiares. Digo, tú puedes ser un familiar de alguien que tampoco no te castiguen por tu familia y ser muy capaz. Sí, porque el pero familiar no no ni intervenga siquiera en el proceso. La reserva de decir, para... no es solamente un tema de, ay, es novia de, no, también pueden ser novios de o amigos de. No, si no pero es un esos asunto de 160 género. jueces que tenemos en reserva también tenemos muchísimas dudas de cómo salieron. Entonces, estos procesos, el Congreso sí elige magistrados, pero el proceso es que también se replique en la selección de jueces en el tema del Poder Judicial, porque no confiamos en esa bolsa de los 160 que se eligieron hace 3, 4 años y que si tú no eliges uno de esos 160, sí se van a un amparo, te están solicitando que sean ellos, pero ellos nunca llegaron por un examen de oposición. Pareciera que fue un reparto entre un montón de partidos políticos. Pues sí, esa lista de espera de jueces, esa reserva de jueces. Manuel. Yo ahí sí creo que también, para poder exigir eso al Consejo de la Judicatura, pues hay que también exigirle que, y yo creo que esta es tarea del Congreso, dar estabilidad a los empleados del Poder Judicial. No es posible que un secretario de un juzgado del Fuero Común tenga que estar pensando a ver si el siguiente mes le renuevan su nombramiento o si este año va a salir con nombramiento. Eso es imperdonable. No podemos exigirles que estén en jornadas de trabajo infrahumanas, claro, si no tienes ni siquiera estabilidad, ¿no?, de saber si vas a salir el año, ¿no? ¿Y eso de quién es responsabilidad? Pues yo creo que debe ser parte de la ley orgánica, establecer lapsos donde ya cumplido un cierto tiempo, con una buena trayectoria, base, digamos, te deben de dar la base. Es algo que podemos replicar el Poder Judicial Federal, donde si pasan 6 meses y tienes un buen expediente y no tienes faltas administrativas, están obligados a darle la base. Y que esta legislatura subimos sueldos de actuarios, de secretarios, se quitó la bolsa famosa donde pagaban impuestos los magistrados. A ver, Enrique, cualquier funcionario público donde no pagaban impuestos o los pagaban impuestos de otra bolsa que no era de su salario, eso se quitó y se mandó a mejorar sueldos, a darle más presupuesto al Instituto de Justicia Alternativa. Falta mucho, pero me queda claro que también hay que dar herramientas, que no solamente exigir, es ver las condiciones de trabajo de todo el mundo, sí, que a veces ni siquiera tienen las herramientas para trabajar bien, y ya después de esas herramientas, claro, que venga un tema de exigencia. La reforma del Poder Judicial nos dice 7915, es que no pidan dinero para todo. Hasta para unas copias tienes que aceitar el sistema, imagínate para las resoluciones. Pues sí, también tiene que haber una reforma presupuestaria, porque también es cierto que si hacemos un análisis comparativo, el Poder Judicial en Jalisco está subfinanciado. Sí. Si nos comparamos con otras entidades federativas, está subfinanciado. Digo, es común que un abogado que entra a un asunto le pida a su cliente, mira, para empezar necesito tanto porque para acceder al expediente, porque las copias, etcétera. O sea, no solo hay tabuladores internos, sino externos que ya consideran... Y tú ya no sabes si es el abogado, si es el juez. Oye, el juez dice que nada más para abrirlo 20,000 sí, pesos. Pero ya no sé si son 10 que le dice el abogado a su cliente, oye, es que tal juez que es mi amigo, nada más dice para que darle con entrada 50,000 ya pesos la hacemos, ¿no? La hacemos.
La hacemos. Y después, pues el juez ni siquiera lo pidió nunca y el abogado ya, ¿no? Y ahí, perdón, ahí hay que hacer también corresponsables a los abogados, a los litigantes. Eso es fundamental. Esto no se puede ver sin la participación de los abogados. Y creo que debe haber, yo creo, es mi opinión, de que debe haber una colegiación, una certificación, se debe avanzar más en eso porque hay abogados que tú te das cuenta en 2, 3 asuntos con conductas reiteradas que no deben de tener ni cédula, ¿no? Entonces, eso es algo que los barristas deben de estar viendo, que hay abogados que se conducen con malas prácticas y esos hay que evitarlos, ¿no? Entonces también tienen que ser corresponsables el sector de los litigantes. 7915, actualmente nos roban vehículos privados o de carga y el delincuente sale en 48 horas y el propietario se tarda al menos 15 días para recuperar el vehículo, es ridículo. Igual, eso tiene que ver más con procesos del MP. Carlos León Dávila, buen día Enrique, ¿qué opinión tienen tus invitados respecto a que Morena dijo ayer que si los ministros de la Corte no se bajan los salarios legislarán para desaparecerla? No, pues es inconstitucional. No, pues aquí tenemos una ley de remuneraciones que presentó el Ejecutivo o todo el equipo de MC y hemos hablado claramente. Aparte ya se lo claramente. bajaron el sueldo. Sí, Se bajaron una parte, pero siguen ganando más que un gobernador. a 204,000 Yo lo que pesos. creo es no pueden hacer una ley muerta que sea retroactivo en negativo, pero sí los nuevos que lleguen, que nadie gane más que un ejecutivo estatal. Yo no sé. Eso Yo no está- sé si el Ejecutivo estatal tendría que ser el límite. En otros países no lo es. Pero no lo puedes aplicar en los que ya están, tendría que ser los no, nuevos, lo retroactivo coincido porque si no totalmente contigo. perderíamos todo por acción de Pero sí está inconstitucionalidad. discutible que sea el Ejecutivo. ¿Por La qué el línea. Ejecutivo? ¿Por qué no mejor un diputado? ¿Por qué mejor no un ministro? Pues porque somos un sistema No, tlatuánico, ¿verdad? entonces Sí, nos gusta exacto. que el Sí. tlatuani sea el que Exacto. marque todo. Ahora, esa declaración que nos dice Radio Escucha es para que el Poder Judicial la tome en cuenta, porque sabemos que no puede desaparecer el Poder Judicial, pero ¿qué tal si lo inoculan en el imaginario y se vuelve una exigencia de esta masa que está exigiendo cambios? Si no lo hacen internamente... Bueno, lo- me quedan 25 segundos y ya abriste un debate que nos puede dar un programa. Sí, Augusto, otro más. Augusto Chacón, gracias. Manuel Ayala, Muchas gracias, por haber estado con Enrique. nosotros. Gracias. Gracias, Mariana. Enrique, un Mariana abrazo. Fernández, gracias. Retomamos la conversación a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tuceni, hasta el ratito.